Muy buenas, estamos ya en nuestra última semana, la evaluación, en donde ustedes van a realizar un póster científico. Estaré explicando las características que tiene ese póster científico para la presentación de su evaluación final y las características que debe cumplir. Cabe resaltar que el póster científico, según la Academia de la Lengua Española, la Real Academia de la Lengua Española, enfatiza que es un cartel, ¿sí?, que carece de finalidades publicitarias. Cuando carece de finalidades publicitarias, debe tener contenidos de investigación científica de acuerdo a un tema determinado. De igual manera, es un medio mixto que permite tener combinación de comunicar lo impreso con lo hablado o dialogado por el autor. La estructura parte de una cabecera que es la presentación principal de ese póster, donde está el título, donde figuran los autores, donde está el centro de trabajo de los autores. La introducción, pues que se centra el trabajo, justifique por qué está interesado en hacer ese proyecto y enuncie hipótesis y objetivos del trabajo. También está la metodología que va a emplear en la adquisición en este proceso de tratamiento, sobre todo en los datos, si son investigaciones más exhaustivas y de las fuentes en las cuales se están empleando o apoyando, de los resultados obtenidos dentro de la fase experimental, que es todo ya el proceso y el cuerpo del póster científico, sus conclusiones y sus referencias bibliográficas. Hago énfasis en que las referencias bibliográficas debe estar enfatizado por lo menos unas 5 o 10 referencias de libro de impresos. Aquí vemos un ejemplo de una estructura de contenido, la cabecera, la introducción, los contenidos que deben emplearse, cuántas palabras, cómo se describen los resultados, qué es lo más relevante, las conclusiones y las referencias, hasta qué punto y qué características deben tener. Las características de ese póster científico es que deben ser legibles, pues obviamente debe tener un contenido de palabras fáciles de entender en el contenido, organizados, ¿sí?, que incidan precisamente en esa organización espacial del póster científico, que sean concretos, porque pues de igual manera ustedes van a tener 5 minutos para sustentar ese póster científico y deben ser muy explícitos en ello cuando lo estén explicando. ¿Qué materiales en este contenido? Pues estamos hablando de esas características. Aquí estamos viendo una visualización, cómo deben presentarse en los fondos y los colores respectivos, y el tipo de letra que se debe emplear tanto en el título, subtítulos, en el texto, en los pies de ilustración y en los autores, filiación y otros datos que se deben implementar dentro del póster científico. Dentro de los materiales y procesos, pues vemos los modos por piezas, ¿sí?, y de una sola pieza, en lo cual se experimenta cómo se debe desarrollar ese proceso. Hablamos de por piezas, digamos que en cierta forma la superficie pues ponga a disposición varios pósters científicos, y de una sola pieza pues que emplee en un programa informático de acuerdo a un tamaño, partes de partes de la información del póster científico. Aquí tenemos los títulos, subtítulos, tablas, ilustraciones y figuras que se van a tratar o que ustedes ya están tratando en el tema de su investigación de póster científico, cómo deben desarrollarse las fotografías, esas ilustraciones, cómo se deben desarrollar tanto las tablas como las gráficas, que son diferentes a las fotografías, cómo deben ir los pies de gráficos, figuras o fotografías, y eso lo encontrarán ustedes en el documento final que se le establecerá aquí en la semana número 6 y en los elementos reales que se estipulan. Hay normas por las cuales el póster científico debe cumplir, como por ejemplo, es un medio de comunicación impreso y tiene un valor muy autónomo, que tiene una misión de informar y anunciar todo el proceso del póster. Entonces es muy relevante esa situación. Entonces
cabe destacar que es fundamental esa constitución del cartel como medio de comunicación impreso. Otra norma es que su valor es comunicativo, por lo que decía que pues cumple con la función de explicar de manera muy enfática el tema que se esté estableciendo, y el póster tiene un apoyo de la presentación oral, pues que es la sustentación, es la comunicación del expositor en el tema que se le esté estableciendo. Aquí tenemos algunos ejemplos, aquí tenemos algo como un ejemplo de plantilla de póster, cómo debe estar, digamos, en cierta forma diseñado un póster científico, lo más básico. Aquí tenemos una imagen de la expositora de un póster en un congreso, cómo debe generar todo ese proceso, lo que hablábamos por piezas o por toda esa estructura. Y aquí tenemos un congreso de pósters científicos en donde muchas personas se reúnen en un tablón y encontramos varios pósters científicos de un tema específico, de un área específica o de un tema relevante en lo que se esté estipulando. Las ventajas de un póster científico, pues según Guardiola, pues que los asistentes del congreso pueden leer, comunicarse, tener ese contacto con el autor. Hay un contacto directo, como decíamos, la comunicación es más gráfica y pues facilita el entendimiento de la información y la comprensión del contenido. Es más fácil, y creo que en la comunicación es más fácil retener imágenes que el contenido denso de información escrita, y pues si está bien realizado, hecho, pues puede generar una comunicación más amena y más agradable y se puede entender muchísimos aspectos de un tema específico. Hay unas recomendaciones. Una primera recomendación son los sentidos de lectura, va de izquierda a derecha por la parte superior, cruzada hacia la parte inferior hacia la izquierda y vuelvo nuevamente a la derecha, que son los avances, y hacia la izquierda los retrocesos. Aquí tenemos otra recomendación, el uso del espacio y porcentaje de recuerdo. Entonces creemos que ahí estamos viendo qué más recuerdan las personas y en dónde, según pues Brandt y según Starch. Y bueno, aquí tenemos referencias bibliográficas en donde ustedes, y cibergrafías en donde ustedes pueden investigar aún más a fondo todo lo relacionado con un póster científico, el desarrollo de ello, y entonces les deseo un feliz día y que todo salga perfecto en su sustentación de póster científico para esta asignatura. Muchas gracias.